Amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos a través de esta página digital, Crónicas y Testimonios de Vida. Nos encontramos en la oficina de Ulises Omar Ceseño Obregón, hijo de la persona a quien vamos a entrevistar y que por cierto fue presidente municipal en el periodo 2002 al 2005. Me refiero al contador Ulises Omar Ceseña Montaño. Contador, gusto en saludarlo. Gracias por aceptar la invitación a charlar el día de hoy. Igualmente, Ángel, para mí es un gran orgullo que me estés entrevistando después de que tenemos de conocernos ya Varios años. varios años, de la década de los 70, Claro, contador. donde tú eras de los fundadores de la estación de radio de HZ, ¿verdad? HZ estuve muchos años Para también muchos allá, años ahí, contador. y posteriormente nos volvimos a encontrar y que me entrevistaste ahí en Cabo Mil. En Cabo Mil, como no. Muy cierto, contador, y además tuve el honor de pertenecer a su administración en la cultura del agua. Así es, En sí, su sí, administración sí, sí. también estuve por ahí. Contador, ¿de dónde es usted originario? Mira, yo nací en Miraflores. En Miraflores, ¿Sus papás? mis padres fueron Plutarco Ceseña eh, y Francisca Montaño, ambos de antecedentes familiares históricos de siglos, ¿sí? Familias fundadoras De ahí, de Miraflores. en la época del territorio de Baja California Sur, básicamente del sur del territorio, que era Cabo San Lucas y San José y La Ribera. En la Ribera. Mi mamá de La Ribera y mi papá de San José y Miraflores, las raíces, ¿no? Las raíces. De ellos, ¿no? ¿Cómo transcurre su niñez y su adolescencia, contador? Bueno, mira, mi niñez fue interrumpida en el tercer año de primaria. Yo hice los 3 años de primaria en Miraflores. Recuerdo muy bien la profesora Chachita Monroy de Collins, que todavía vive ella, que aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y hasta en Miraflores y me da pues mucho gusto que cada vez que voy y la saludo, ¿no? Que me recuerde esa etapa de mi vida. Y después, por motivo de que mi familia, ya los mayores, que era Enrique y Marta, ya radicaban en La Paz, y el resto eran pues, de dos hermanas y hermanas, pues no había muchas formas de estudiar y de prepararse ahí en Miraflores, y decidieron por mudarnos a La Paz. Entonces ahí concluí mi primaria en la escuela 18 de marzo y la secundaria, la secundaria en Morelos. Ahí en La Paz, hice esos estudios, ¿no? Y de mi infancia, lo que más recuerdo es en la etapa de niñez, es que mi abuela, por parte de mi papá, tenía una huerta aquí en el Rosarito. Ujú. Una huerta muy grande, ¿no? Con pozas de agua, acequia que corría todo el día, agua ahí. Y la familia mía fue muy numerosa, ¿sí? Mi papá, pues fueron 10 hermanos y cada hermano tenía varios hijos, Claro. y todos eran por camadas, ¿sí? Claro. De la camada mía era el Mingo Aragón, que eran los primos, José Ceseña, Raimundo Ceseña, nos juntábamos se juntaban todos los tíos ahí y toda la chamacada, ¿no? Primada y Primada, era una revolución cuando nos juntábamos todos ahí, ¿no? Y lo que me acuerdo muy bien era que a la hora de comer, empezaban por los mayores, por los tíos, ¿no? Luego seguían las mayores, y a los más chamacos nos dejaban al último. Ya casi no alcanzaba. Ya no alcanzaban. Y me acuerdo que era un corredor grandísimo y era una mesa larga también y bancas como esa de la iglesia. Entonces, a los costados, ¿no? Y sí, la cabecera, pues había la silla de honor ahí a presidir mi abuela, ¿no? Claro. Y era así la convivencia, ¿no? Fabulosa en la huerta. Es una huerta que tenía de todos tipos de frutales, ¿no? Entonces, pasamos una infancia Muy bonita, agradable. muy agradable ahí. Y después, contador, ¿cuándo se va a México? Bueno, mira, yo siempre tenía deseos de salir fuera a estudiar e influyeron mucho en mí los estudiantes que estaban, cuando yo estaba en secundaria, que estaban en la Ciudad de México y cuando regresaban de vacaciones,
pues llegaban con chamarra del Politécnico, de la UNAM. universidad, Claro. y hacían eventos, Sí. eventos ahí en La Paz. Y eso influyó mucho en mí, ¿no? Entonces me alentó pues a irme a estudiar a Ciudad de México. Y me fui, afortunadamente vivía ya en México una familia que era comadre de mi papá y mi mamá. Y ya tenían muchos años allá, la familia Vélez Verdugo. Y mi mamá pues me mandó con los primeros meses que viviera ahí con ellos para que me fuera acoplando, ¿no? Acoplando. Entonces llegué ahí y entonces hice el examen de admisión y yo iba destinado a otro colegio, un colegio privado. Sin embargo, llegué extemporáneo y ya se habían cerrado las inscripciones. Afortunadamente, cuando fueron a despedirme en el aeropuerto de La Paz, iba ahí un diputado federal que era amistad de ahí de la familia y me encargaron con él. Entonces, llegando allá, pues tuve el problema de que no me inscribí en la escuela que iba a inscribirme. Sí. Y obviamente, pues acudía al diputado. Y este diputado tenía un sobrino de esos fósiles que estaban en la prepa 7, ¿no? Que era muy difícil entrar. Sí, sí, Era claro. muy difícil Hasta la entrar. fecha casi. Muy difícil entrar. Entonces él se movió por allá, movió influencia que ya tenía, etcétera, y afortunadamente pude entrar a la preparatoria. Y ahí pues tuve muchas experiencias. Ahí me encontré que estaba estudiando a Federico Riestra, Castro. que iba un año adelante de mí. Y en la secundaria también pues iba más adelantado que yo. Entonces él fue el que me quitó un poquito lo bronco, porque el cambio cultural Sí, de ir primero de Miraflores a La Paz, que ya era un brinco, Claro. y luego ir de La Paz A México era otro mundo, Claro, de verdad. Entonces, totalmente. entonces esos 6 primeros meses me la pasé con esta familia, pero todos los fines de semana me iba con mis primos, con los Aragón Ceseña, que ya estaba allá, Celedonio, Cucho, Ernesto, y el Mingo después se fue, y ya estaban todos ellos ahí. Y también vivíamos juntos ahí con el ingeniero Eduardo Luis Castro, El Berra. Sí, claro. el Berra, Rafael López Green, el Teco, cronista de la ciudad de aquí de San José del Cabo, ¿sí? Y ahí conocí varios josefinos. Yo me formé más alrededor de los josefinos, no de los paseños. Claro. Porque estaba la Asociación de Estudiantes de Baja California Sur. De Sur California, pero teníamos la sección de los josefinos de acá y los paseños. Entonces yo conviví más con todos los josefinos. Entonces hay varios compañeros que fuimos ahí, el doctor Ricardo Berugo Villarino, el Cayo, en fin, ahí, varios ahí de esa Camaley, de José Manuel Olachea, Vino Olachea, ¿verdad? Entonces, infinidad de compañeros de esa época que estuvimos ahí. Termina contador y se titula como contador. ¿Qué hace después? Mira, yo ingreso a la Facultad de Comercio y Administración, que por cierto para mí era un reto muy grande porque en mi casa pensaban que ya estaba yo en la UNAM. Estaba en la UNAM, pero a nivel de prepa. Pero tenía que presentar examen de admisión para entrar a la facultad. Sí. Entonces el temor mío era no pasar el examen y llegar a la casa de regreso y decir, fíjate que no pasé, pensando ellos que ya estaba yo en la carrera. ¿No? Claro. Entonces, afortunadamente pasé el examen, cursé ahí los 5 años de formación profesional. La carrera de contador público te permitía, en cierto avance, estudiar y trabajar. Entonces yo empecé a trabajar en despachos pequeñitos, ya el tercer semestre de la carrera. Claro que ahí nos pagaban 90% en conocimientos y un 10% que nos servía para los autobuses. Prácticamente. Para ir, entonces sí. Así fue como empecé. Después tuve la fortuna de el último trabajo que hice, siguiendo esa misma línea, entré a laborar a uno de los despachos más prestigiados del país. Era una firma extranjera de Pricewaterhouse, que era
Arthur Anderson, que eran los dos despachos más fuertes y que te dan una gran capacidad de capacitación, ¿no? Para entrar, ¿no? Me acuerdo yo que el primer mes te dedicaban exclusivamente para capacitar. Entonces ahí hice carrera yo estudiando y trabajando y allá ganando bien, más o menos, ¿no? Claro. Para sobrevivir ahí. Así empecé, terminé la carrera y ya, por ejemplo, una noche, la recuerdo muy bien, me puse a pensar, decir, bueno, me tengo que ir, regresar, estoy obligado a regresarme a mi tierra o seguir en esta alternativa que era muy interesante para mí, ¿no? Claro. Entonces, que me gustaba mucho porque era de la carrera que había estudiado, ¿no? Entonces tomé la decisión de decir, bueno, tengo la obligación de irme para mi tierra. Si me va bien, me quedo. Y si no, pues aquí tengo la puerta abierta para regresar y seguirle. Y así lo hice, ¿no? Entonces, regresé en 1971, 72, ¿sí? Así es, a trabajar ahí en Los Cabos con los únicos recursos que traía era haber terminado la profesión, ¿verdad? Entonces, y tenía una familia muy grande ahí en la ciudad de La Paz, ¿verdad? Y empezó a trabajar ahí. Empecé a trabajar, ¿sí? En 1973 nace aquí el joven Ulises, ¿sí? 1973 y empiezo a trabajar yo llegando empecé a trabajar en una empresa distribuidora de cerveza a nivel de todo el territorio, la Moctezuma. ¿Te acuerdas de los Sí, como no, concursos sí. que se hacían en el malecón de cantar, ¿no? Cantantes y Cantantes y todo, toda la cosa, aficionados. ¿no? Aficionados, concursos de aficionados, Sí. sí. Entonces empecé a trabajar ahí y obviamente la docencia, que a mí la docencia fue mi principal patrimonio para llegar a donde llegué. Entonces, llegando ahí, hice contacto con uno de los contadores ya que estaban establecidos ahí en La Paz, que era el contador Arturo Salas, y nos propusimos él y yo a formar el Colegio de Contadores Públicos, que no estaba formado. La profesión no se había desarrollado grande aquí en esa época, ¿no? Entonces, anduvimos investigando quiénes habían terminado la carrera y porque el Instituto Mexicano nos exigía 20 contadores y los juntamos, ¿no? Pero llevamos mucha sorpresa de que personas que pensamos que era contador y no lo eran, o al revés, ¿no? Gente que pensaba que no era y sí eran. Entonces, realmente fue un gran trabajo de formar el colegio, del cual año después fui presidente del Colegio de Contadores. Esto es muy importante para mí porque era la línea profesional que yo había seguido, ¿no? Y también llegué a ser en esa línea presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas, que eran, todos los profesiones tenían un presidente, colegio médico, abogados, etcétera, ¿no? Donde me tocó coordinar en un periodo la Federación de Colegios. Por eso fue que me fui acercando con todo este trabajo que te digo profesional. Y en una ocasión me llama el doctor José Quintanilla Cantú, ¿te acuerdas de él? Que era director de los servicios médicos del ISSSTE. ¿Y así de repente le llamó? Me llamó a través de un familiar que hizo contacto con él y dijo que yo era contador, etcétera. Entonces él necesitaba una persona que le ayudara a hacer un trabajo ahí, sencillo. Fui y lo hice y al final me dice, oiga, no se quiere quedar aquí como administrador. Y le dije, deje de pensarlo, digo, porque yo no quiero estar en el sector público, mi línea es otra. Sí. Y entonces fui a platicar con el ingeniero Oliver Bríez. Oliver Bríez. ¿Te acuerdas? Sí, que era la chilera. Yo estaba haciendo una auditoría ahí, ¿sí? Y me dice, me puso la mano así, no, contador, no se meta al gobierno. Dice, usted sí tiene una carrera muy bonita, contador, siga ahí. Y me convenció que dijera que no. Voy allá a darle las gracias al doctor. Y me dice, no, me dice, mira, tú no vas a tener obligación de horario, aquí tú entras y sales y no te vamos a exigir nada de tiempo, pero queremos que estés aquí. Ayúdame, sí. No, me puso, pues, me cercó todos los caminos, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a probar. Entonces, entré como administrador estatal, bueno, territorial del ISSSTE. En aquella época, el ISSSTE tenía puestos periféricos de Vaya Tortugas hasta aquí San José. Sí. En San José, el jefe de este centro era el doctor González Castañero, del Cencio.
Crescencio González Castanedo. Castanedo, sí, sí, él era nuestro médico aquí. Entonces, así empecé en el ISSSTE yo, pasaron 6 años ahí en el ISSSTE, yo con todo lo que tenía también, la docencia, con todo, me permitieron seguir así. Cuando ya se forma la universidad, resulta ser que era un sueño acariciado por todos los que nos tuvimos que ir a estudiar fuera porque no había una institución de educación superior. La educación máxima que había en aquella época era la normal. Entonces la alternativa que se tenía era la normal, ¿no? Entonces, Sí. por eso era muy simbólico e importante el establecimiento de la universidad. Y fui al abanderamiento ahí a la universidad, ¿no? Entonces, y ya cuando se establece, pues ya las aulas, pude empezar clases ahí, igual que ya venía dando yo en otras instituciones. Entró como docente. Entré como docente, ¿sí? Daba muchas horas a varios grupos ahí. Nombra al arquitecto Tomás Valareso como Tomás Valareso Cota. Cota, ¿no? Lamentablemente, por motivo de falta de reglamentación, tal vez la universidad pues, tuvo un problema ahí, desaparecieron los poderes y entra el Liceo Mendoza Aramburu a mediar ahí. Entonces, yo estaba dando clases nada más, pero ya no había poderes en la universidad, ¿no? Entonces necesitaban que alguien estuviera de administrador porque seguían recibiendo recursos y tenía que pagarse también nóminas y cosas de esas, ¿no? Sí. Entonces ahí un compañero ahí de un grupo de estudiantes fueron a la oficina, despachaba el gobernador ahí en la oficina de la universidad y le pidieron que yo fuera tesorero de la universidad. Entonces Ángel César, con el olfato político que tenía, le dice, pídemelo allá, ahorita voy a tener un meeting, dice, pídemelo ahí en el meeting para que vea que no hay imposición lo que estoy haciendo. Entonces, y subió al estrado esta persona, oiga, el gobernador, queremos que el contador Ulises, que es maestro aquí de nosotros, que esto, que lo otro, y hablaron bien de mí ahí, ¿no? Entonces, qué bueno. Bueno, si ustedes lo piden, pues a partir de él es el tesorero de la universidad. Así entro yo de tesorero a la universidad, dando clases y circunstancialmente atendiendo eso, ¿no? Entonces, ya se normaliza ahí el control de la universidad y se nombra una comisión para que se fuera a México a la NUYES y empezar a trabajar en una nueva ley orgánica de la universidad y me tocó ir por el lado administrativo a mí, acompañar a connotados profesionistas de la comunidad, a Matías Amador, al notario se me olvida. Gente de primer nivel ahí, claro. ¿No? Óscar Amor Soto. Óscar Amor Soto. Notario, sí. Y otras personalidades ahí. Y fuimos a México y trabajamos junto con los expertos de allá, ¿no? Que eran gentes muy calificadas en materia de educación superior. Y sí, así se redactó la ley orgánica y se aprobó en el Consejo y nombran a Rubén Cardosa Macías como rector, excelente rector, y me pide que me quede con él. Entonces me quedo yo de tesorero, ¿no? Entonces, y estuve con él ahí. Llega de gobernador después Alberto Alvarado y le pide a Rubén que me deje a mí para que fuera su secretario, subsecretario de finanzas. Y pero seguía dando clases en la universidad. Llega el momento de la sucesión de rectorado, Rubén decide no continuar. Entonces, pero él quería que el grupo quedara todavía en la universidad. Entonces han reunido con los directivos y eso, y piensan que yo podía ser el rector, ¿sí? Era del área administrativa, pero tenía también la dosis académica, porque toda mi vida he sido maestro ahí. Profesionista y todo eso, claro. Y así fue, entonces competimos 7 para ser rector. Dentro de ella era el doctor Palacios, el doctor Diveni. Y éramos 7 y fue fuerte ahí el proceso ahí en la universidad, muy interesante, ¿no? A mí la universidad fue una de los trabajos que más me marcó en mi vida futura, ¿eh? Y llegó Ulises como rector. Llego yo como rector y cumplo mis 3 años. También dije, pues ya 3 años, porque es muy fuerte la administración universitaria. Sí, claro. Administrar la inteligencia
es complicado, ¿eh? Sí. Está rodeado de gente que tiene maestrías, doctorados, estudiantes críticos. En esa época la izquierda estaba muy fuerte en todas las universidades del país. El movimiento del 68 estaba más o menos reciente todavía, se sentía, ¿no?, en los ánimos de las universidades. Entonces, estaba pensando no decir nada, ¿no? Dejé pasar el tiempo y nadie se inscribía. Nadie se inscribía. Entonces, ya se iba a cerrar la convocatoria, pues yo me inscribo, porque bueno, ¿qué va a pasar aquí, no? Sí. Me inscribo, pero la reglamentación decía que la comunidad universitaria iba a presentar al consejo una terna. Y yo era nada más, pues, ¿no? Entonces, y me decían mis compañeros, pon una dos de que te siga ahí para que cumpla el requisito. Y yo al estilo pues dije, no, pues tiene que resolverse esto de una manera, de sentar jurisprudencia para casos futuros. Claro. Y fue un dilema fuerte ahí, ¿no? Entonces, el nombramiento era que el consejo mandaba una terna al consejo consultivo, que era el que tomaba la decisión de los tres, se seleccionaban a uno. Me mandaron han preguntado primero que qué pasaría si mandaban a uno nada más. Entonces el consejo ya le respondió que ellos tomaran la decisión, o sea, como diciéndole, usted decida. Claro. Entonces deciden, me votaron ahí interno y me mandan al consultivo y el consultivo me nombra, y así llego a la asociación de la universidad, ¿no? ¿Fue difícil para usted tener esa responsabilidad? Mira, yo ya estaba acostumbrado a trabajar con maestros, pues, asistía a las reuniones de trabajo, etcétera, pues la vida académica en la universidad, ¿no? Y también me involucré mucho con el rector. O sea, ahí había tres personas que éramos el círculo cercano del doctor Carlos Macías, que era el secretario general de la Universidad Enrique Moreno Armenta, ya fallecido. Los tres están fallecidos: Mauro Monroy Méndez, que es el secretario particular, y Rubén. Éramos tres ahí, ¿no? Entonces ahí comentamos los grandes problemas de la crisis que se tenía en la universidad, huelgas, problemas que normales en la universidad. Entonces me permitió a mí involucrarme mucho en todo, ¿no? Tanto en el aspecto administrativo como en el aspecto académico, ¿no? Entonces dominaba yo el área de eso. Entonces así fue como yo estuve en la universidad. Sí. Claro, tuve muchos retos ahí al interior, claro, fuertes. Yo recuerdo después en otra responsabilidad, contador, los famosos marrazos por allá en la playa cerca de Costa Baja. Costa Baja. ¿Era delegado federal de Censol o algo así, verdad? Sí, delegado federal de CEDUE. ¿Y por qué se le ocurrió hacer eso, contador? No, verdad, lo que pasó fue lo siguiente. Yo era delegado federal de CEDUE. A mí llegué a ese puesto porque yo conviví mucho con el rector de la Metropolitana en México, de la Metropolitana así de México. Y en una ocasión lo invité, yo siendo rector, que viniera acá y lo íbamos paseando en el barco y todas esas cosas. Hubo relación ahí. Claro. Él llega a ser el subsecretario de Ecología en la CEDUE. Entonces iba a quedar céfalo aquí y él pensó en mí, ¿sí? Pensó en mí, bueno, el rector y amigo y todo eso. Y él logra que el secretario me nombre delegado. Sin la anuencia del gobernador, sino llegué yo por directo, pues. Sí, soy muy famoso. Y llegué directo con él. Y yo con la experiencia que tenía en la universidad, pues me sentía muy autónomo, pues, ¿no? Entonces, claro. Entonces una gira que hubo del presidente de la República aquí a Cabo San Lucas, el presidente era Salinas. Llega a San Lucas y hubo denuncia en las colonias que las playas estaban cercadas. Sí. ¿Sí? Entonces toma el presidente ese y dice públicamente ahí, mañana dice va a venir el secretario de Salud de México, el federal, el mero jefe de la secretaría, y va a venir a resolver este problema. Y así él vino al día siguiente y aquí ya estaba el secretario, ¿no? Entonces el presidente municipal era León Cotacones, ¿sí? Entonces volamos en un helicóptero, el secretario, el gobernador, que era el señor Lisiaga, León Cotacones y yo. Entonces el gobernador el secretario iba en la ventanilla y el gobernador iba platicando lo que iba viendo allá abajo, ¿no?
pero abajo veía los desarrollos, Sí. ¿sí? Entonces el gobernador, pues obviamente, pues él trataba de minimizar el problema del cercado de las playas. No, no, dices, bueno, pues, hay líderes que piden eso, no, mira aquí el desarrollo, acá esto. Y yo escuchando, ¿no? Yo a un lado escuchando ahí, y dije, bueno, aquí callo o hablo, ¿sí? Y como yo traía la formación de la universidad que tenía que ser la Le voy- verdad, le lo voy a que tenía entrar. que hacer, le voy a entrar, ¿no? Y llevaba yo un álbum donde estaban todas las cadenas de los accesos Sí, cercados. estaba- Era realidad, Era el realidad, problema, claro, grave, estaba ¿sí? cerrado. Entonces le dije al secretario, mire, lo que irrita aquí a la gente es esto, señor secretario. Y le empecé A mostrar. a mostrar y el gobernador se volvió por otro lado y fue le di la contra. Pues. Entonces me dice el secretario, mire, delegado, venga usted a partir de mañana y revise todo esto, dice, lo que me está mostrando. Y dígales que lleve el apoyo total del presidente de la República para que se resuelva este problema. No, pues yo me empoderé ahí delante del gobernador, pues, hijo de la vaya. Y dicho al hecho, pues al día siguiente empecé a hacer recorrido aquí en Los Cabos. Para fortuna mía, todos accedieron, ¿eh? Todos accedieron No, en buena claro. manera, porque yo le decía que iba de parte del señor presidente de la República, Claro. que vino y me dio estas indicaciones, etcétera. Y vengo aquí a comentarla con ustedes de que le pido que cierren este y podían abrir otro más allá o algo, pero lo importante es que la gente tenga acceso a las playas. Claro. Y todo se resolvió aquí, pero me seguía La Paz. Ahí fue donde tuve el problema con Arango, que era el dueño de todos esos terrenos, que estaba cercado desde el Caimancito hasta Casi Costa Baja. todo Costa Baja, pues, Sí. y una barda de piedra, me De acuerdo, pie- de piedra. piedra rosa, ¿no? De piedra rosa, como cantera. Caldera, sí, sí, exactamente. Y fui a hablar ahí al desarrollo y hablé con el gerente y me dijeron que no se podía. ¿Sí? Lo batearon. Me batearon con pocas palabras. Bueno, entonces ya fui con el gobernador. Yo le dije, oigan, seguro, pues ya quedó Los Cabos, pero aquí tengo este problema. Como no había química con él por tantas cosas que hice yo en varios lados, ¿no? Me dice, pues es tu problema, dice, tú resuélvelo. A ti te dieron la indicación. Pero no, antes de eso me dice, no, es que tú no sabes tratar con la gente. A ver, llaman al secretario de turismo, que era el licenciado, ahorita me voy a ¿No acordar. era un doctor? ¿Eh? ¿No era un doctor? No, el doctor es no, el licenciado que fue primero secretario general de la Católica, ya mira, Bueno, luego nos pariente acordamos. de mi señor y no me acuerdo, ahorita me acuerdo. Y llégate, amigo, y vamos los dos. Y con la vuelta también nos batean a los dos y va a informarle, pues ya no era yo que le iba a informar, le dijo, el secretario. Entonces cuando me dijo eso, bueno, pues es tu problema, a ti te dieron indicación, haz lo que tú consideres. Y fue me dejó todo el paquete a mí. Bueno, pues llego a CEDUE, cito a todos los generales míos ahí, ¿no? Entonces, zona federal, el abogado, el de planeación, todo. Para tratar de qué alternativa teníamos, ¿no? La única alternativa era que nosotros ir a abrir ahí, ¿no? Pero consulté con el abogado y me dice, pues invasión a la universidad privada, te se va a meter usted en un lío, es muy grande. Luego pregunta al de zona federal, que era Rafael Castro Vázquez, ¿te acuerdas? Sí. Era izquierdoso, que había competido conmigo de rector en la universidad y yo lo invité a trabajar conmigo ahí en la SEGUR. Y me dice, no, señor delegado, dice, están obstruyendo el acceso a la playa y me dio su razón. Me dijo lo que quería yo escuchar. Pues. Entonces ya tuve otras opiniones ahí y le dije, vamos a ir nosotros. Le digo, a ver, llamé al que manejaba todo el personal ahí de pico y pala porque eran camineros, tenían ahí. Consigo unos trascabos para ir con la máquina y hacer eso. Bueno, como no, ya se quedó que íbamos a hacer eso. A rato llega el amigo que le había encomendado la maquinaria. Le habían dicho que sí, pero después se arrepintieron, dice, porque iban a decomisar las máquinas, se iban a decomisar. No se puede hacer, delegado, dice, no podemos. ¿Y cuánta gente tienes tú ahí? Le digo, pues son como 300 que tengo ahí, que yo dice que no tiene nada que hacer, estos que no tenían chamba ahí. A ver, cítamelo a todos ahí, le digo, porque yo voy a hablar con ellos. Hice un meeting ahí, ¿no? De todos los trabajadores. Y le empiezo a decirnos que tal vez esta es la última vez que le hable yo como
delegado porque pienso hacer un operativo que tal vez sea el final de mi carrera aquí. Le digo, Venga, represalias, ¿verdad? sí, y dejar esto, le digo, vengo a decirles a ustedes, porque pues hay que ir a quitar esos accesos a la playa. No, por nosotros vamos con ustedes, y ahí vamos, hermano. Para eso ya tenía preparada la televisión, todo allá Sí, en Costa Baja. ¿Tú andabas ahí con Tres Patines? No, yo fui, pues yo era reportero de bueno, yo era reportero de HZ. Bueno, entonces ahí te diste cuenta tú como tú, Sí, ¿no? claro, sí. Fue muy curioso porque llegamos, ¿no? Parecía Miguel Hidalgo, cómo iba yo con la chumba atrás, ¿no? Sí, sí. Llegamos ahí a hablar con me interceptan los gerentes, los que me habíamos hablado. Sí. Y me dice, contador, no lo haga usted, contador, tiene una carrera, aquí se va a ir usted, es delito lo que va a hacer, etc. Entonces decía, bueno, hagan ustedes, no me dejen que yo lo haga, digo, hagan ustedes por el bien de la comunidad. Pues no, bueno, pues vamos nosotros, ya, y vamos, ¿no? Iba adelante con mi directivo, ¿no? Llegamos, ¿no? Y todos se paran al mismo tiempo, y se voltean hacia a los lados a ver quién tira la primera piedra, ¿no? Y traen un marro ahí, y a ver, préstame el marro, digo, ¿no? Agarro y ¡zas! Le doy el marrazo, mira, que todavía siento entumida la mano. Mira, como hormigas se fueron, ¿no? Y empezaron a abrir, a cada 100 metros empezaron a abrir. No, se armó un lío tremendo en la prensa. A mí me victoriaban en el rollo y toda la cosa ahí, porque Costa Baja, tú sabes que bien que representaba a la juventud, ¿no? Claro, claro. Ahí donde iban a hacer sus travesuras y todo lo demás, ¿no? La playa esa, ¿no? Fue más positivo que negativo, ¿verdad? Bueno, positivo en el sentido que fue una medida muy popular, pues, ¿no? Sí. Muy popular, ahorita se diría populista, ¿no? Pero era una necesidad. Pero sí afecté muchos intereses. Entonces, obviamente aquí los grandes empresarios de aquí vieron muy mal que yo hubiera hecho eso, ¿no? Entonces, los políticos se manifestaron allá en La Paz de diferente manera, ¿sí? Y algunos personajes políticos también. Me sorprendió mucho que el ingeniero Osuna, pues, José Carlos Coto Osuna, que era presidente del Congreso, se manifestó a favor. Estuvo bien que era eso, ¿no? Los partidos de izquierda, pues, todos a favor, ¿no? El PAN en contra. El PRI, que era pues supuestamente yo estaba en el PRI, pero pues nunca no estaba todavía en el PRI. Se abstuvo, hasta después, como 3 veces me habló para felicitarme. Hubiera dicho al entrar antes, y ahorita. ¿Y ahorita para qué, no? Sí, entonces fue un operativo que trascendió mucho, sirvió mucho porque entonces el gobernador, el Caimancito, tenía una playa privada muy grande ahí. Sí. La abrió él. Sí, ya está. La abrió para que fuera playa pública. Está bien, hasta la fecha. Hasta la fecha. Entonces, eso fue lo productivo de esto, ¿no? Entonces, aquí yo siento que ahorita sigue ese problema y veo que Blanquita Pedrín es la que está manejando mucho eso, ¿no? La felicito, ojalá que siga con ese ánimo de la sociedad civil, no del gobierno, de la sociedad civil, presionando para que los accesos a la playa no se cierren, ¿no? Pues, terminando ese capítulo, contador, no le fue tan mal realmente como le pronosticaron, porque no, casi 30 años de... Salió en el periódico un pronunciamiento de los desarrolladores que se reservaban el derecho de proceder judicialmente. Pero para entonces, fíjate nomás cómo las cosas, sin yo proponérmelo nada de eso, ya me traían en la lista para diputado federal. Y me acuerdo que, aquí te lo digo confidencialmente, llegó uno que pretendía la gobernatura y me dice, oye, Ulises, declina ahí para que yo quiero ser toda mi vida, estoy luchando para esto. Y no hay problema, a mí no me interesa irme de aquí del estado, yo no me interesa ser diputado federal. Y me retiré yo de eso, nunca lo anduve buscando. Sí. Y así fue como sucedió la cosa ahí Y tuvo muchos años dentro del servicio público a partir de ahí también. Bueno, a partir de ahí de CEDUE, bueno, ahí han transcurrido varios años, Sí. 20 años ya ahí. Salgo de CEDUE yo y me quedo en la orfandad porque pues no le atiné yo nunca le atinaba yo a los gobernadores. A los proyectos. No le atiné al proyecto ganador y no obstante eso me ofrecían ahí un puesto muy modesto. Para las medallas que yo traía hasta allí, pues dije, no, a lo mejor me quedo
nada. ¿Sí? Claro. Y entonces venía la sucesión para presidente municipal aquí de Los Cabos. A mí me mencionaban los periódicos en La Paz por los puestos que yo había tenido, ¿no? Claro. Y sabían que yo era de Los Cabos, pero yo no tenía ningún vínculo con la base. Ni interés, ni nada tampoco. Bueno, sí me gustaba. Sí. Sí, me dejaba querer, ¿no? Claro. Sí, soy sincero que sí. Entonces, a Miguel Ángel, que ya había luchado en una interna con Manuel Castro, y que Manuel Sí. le ganó a Miguel Ángel. A Miguel Ángel. La siguiente ya fue por designación del gobernador, fue Miguel Ángel, no compitió con nadie. Sí. Entonces yo me acudí con Miguel Ángel, le dije, oye, dame un espacio en tu equipo, ¿sí? Y me dijo, sí, Ulises, ¿cómo no? Dice, porque para eso, fíjate cómo da vueltas del mundo. Miguel Ángel acaba de regresar de Francia con una maestría. Y yo le llamé, porque era de los pocos subcalifornianos que tenían maestría. Sí. Y dije, no, tu lugar es acá en la universidad, sí. La cátedra, etcétera. Claro. Y pero no, él traía ya en mente venirse para acá, porque ya tenía antecedentes ahí de haber sido tesorero del consejo que se abrió primero, ¿no? Entonces, había esa situación, y sí me dijo, ¿cómo no, Ulises? Yo te llamo. Y así esperé que llegara él, ya iba a tomar posición y no me hablaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Pero finalmente me habló, ¿no? Y me llevó a su casa y me dijo, te ofrezco la Contraloría. Pues yo ya me puse el sillón porque yo quería venirme para acá. Ya más guardia, ¿no? Y era muy modesto el cargo, ¿no? Sí. Muy modesto, pero dije, no, pues así empiezo. Entonces, y empiezo en la administración de Miguel Ángel. Pero fíjate cómo son las cosas. Viene la tromba esa que Miguel Ángel te la describió en la entrevista, tengo entendido, sí, ¿cómo no? Que fue tremendo en la unidad de Infonavit. Acá abajo, sí. Y yo como ya estaba en CDUE, cuando supe de eso, tempranito me vine yo a ver si de Mirón nada más ahí, ¿no? Mi función era otra en el municipio. Y cuando llega en el helicóptero el gobernador, el delegado de Infonavit y Miguel Ángel ahí, estaban enardecidos los ánimos, ¿sí? Tremendo, todo el mundo claro. por toda la desgracia que pasó ahí, sí, toda la pérdida material. Sí, ahí estuve yo también. Estuviste ahí, ¿no? Y no sé si estuviste en ese momento cuando el gobernador le dice a Miguel, oye Miguel, nombra a alguien de tu equipo para que se haga cargo día y noche de este tema aquí, para que no le falten los alimentos y se coordine con Infonavit para la reubicación, etcétera. Y yo hace así el gobernador y me ve a mí, mira, ahí está Ulises, dice, él estuvo de seguro, sabe de esto, dice, pues sí, Ulises. Bueno, ahí me ponen ahí en eso, pero ese fue un trampolín para mí. Claro, cómo no. Entonces, pasa eso, pues ahí contactos con líderes sindicales, etcétera, la CTM, la CROM, todas las cosas ahí, pues estar conviviendo con ellos ahí, siendo el pañuelo de lágrima de todos ahí, pues se quejaban conmigo, pues entonces claro. Hicimos muy buenas relaciones con personal ahí. Y toca, en ese tema se arregla eso queda muy agradecido el delegado de Infonavit, el doctor Bersunza. Guárdalo ahí como una referencia que al rato va a salir a relucir. Entonces, muy agradecido y toca la casualidad que el ingeniero Ruiz Castro, que habíamos convivido en México, que yo le había entregado la rectoría a él en la universidad, fíjate cómo son las cosas, o por problemas de salud renuncia a la gerencia del agua potable. Entonces Miguel Ángel me nombra a mí como gerente del agua. Entonces, ahí en ese puesto, pues yo creo que era el más importante que hay dentro de la estructura del gabinete, porque tiene una responsabilidad tremenda. Sí, con el agua, pues tú sabes que es fundamental. Entonces, ahí pues ya hice mucho recorrido en las colonias y todo eso. Entonces, ya se me empezó a permear entre más. A permear ya, ¿no? A permear de que podía yo ser el siguiente, ¿no? Todo eso. Y entonces estuve ahí en el agua potable. Miguel Antonio era el secretario general. Secretario federal. Miguel Antonio era un político ya de muchos años atrás, con mucha experiencia, y que iba a ser mi adversario en la interna. Entonces vamos a la interna con Miguel Antonio, llega el momento político.
todo iba muy bien, ¿sí? Se veían los indicadores muy favorables, ¿no? Y en la convocatoria del PRI mencionó que los dos teníamos que ir haciendo cierre en cada delegación. Y empezamos por la zona norte, empezamos en la Ribera, se veía más apoyo para acá, Santiago también, Miraflores no se diga, ¿sí? Porque yo soy de ahí, pues claro, era obvio, ¿no? Entonces ahí se originó un problema muy, muy serio, ¿sí? Entre los dos grupos. Sí. No tiene caso profundizar en ese tema, pero me orilló a mí a hablar con el delegado del PRI, que ya no íbamos a asistir a los cierres como estaba pactada la convocatoria, porque faltaban los fuertes, que era San José y San Lucas, ¿te imaginas? Muy complicado ya. Y había mucho roce en los dos grupos, ¿no? Muy parejos, ¿no? Sí, sí. Porque Miguel Antonio tenía una gran base de muchos años atrás, ¿no? Entonces, yo pensé, bueno, lo que voy a hacer, porque me dijo, Murillo Aguilar era el delegado que... Jesús Murillo. Y me dice, contador, ¿sabes cómo hablaba? Sí. La convocatoria está así, y si usted no acude a esto, pues se puede descartar, no siguió la convocatoria. Entonces me acercó, pues, ¿no? Bueno, le digo, entonces yo voy a ir solo nada más a los cierres, no voy a convocar, ¿no? Porque no quiero que... Sí. Yo ya pensando en la constitucional, ¿sí? Ya pensando en la constitucional, y no fui a los cierres. Entonces, pues muchos pensaron que se cundió el rumor ahí que yo había negociado con el profe, pues no era cierto, pues, sino que yo había hecho eso. Ahí me faltó... Para evitar un desaguisado, ¿verdad? Exacto. Que ya había pasado en Miraflores, pues, sí, entonces, y estaban muy polarizados los ánimos. Entonces hace la consulta y me gana con muy poquitos votos, 200 votos, algo así, muy confrontado ahí. Pasa ese escenario y se... Llega Miguel Antonio de presidente, y obviamente para ganar me tuvo que incorporar a mí también, pues sumarle yo la... Claro. Y fíjate una cosa curiosa, cómo estuvo el triunfo de Miguel Antonio. Ya el PRI ya estaba... ¿Ya sentía que podía perder el PRI? No, bastante mal. En el octavo distrito el candidato de PAN era el Víctor Romo. El Víctor Romo le gana a Miguel Antonio en Cabo San Lucas, pero queda en segundo lugar. Narciso queda en tercero. Acá en el séptimo distrito gana Narciso, y Antonio queda en segundo lugar pegado, y el Víctor queda muy, muy abajo. Entonces, con segundo lugar, Miguel Antonio gana la presidencia municipal. Entonces, muy apenita. Entonces, así fue como se desarrolló ese... Muy interesante. Y me nombra ahí Miguel Antonio director de desarrollo. Desarrollo social. Yo sigo con la misma ventana todavía, ¿no? Porque, pues, no, buena posición también. No, y tenía yo la base, pues, claro, era vigente, ¿no? La base social. Yo creo que fui el presidente, fue que más batalló para ser presidente municipal, ¿no? De verdad. ¿Será que por mis orígenes, que no era político, pues más bien era interpretar la política en su estricto significado, que es de servicio, no tanto de hacer labor para su propia personalidad, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales problemas que tuvo de 2002 a 2005, los más graves que cree usted que tuvo en su administración, contador? Mira, yo por todos los conocimientos que tenía, para llegar a ser presidente municipal, ya había sido aquí en el municipio, contralor, gerente del sistema de agua potable, director de desarrollo, ¿qué más? Todo eso. Entonces ya tenía yo bien cuáles eran los puntos vulnerables que tenía el municipio, ¿no? Y ya tenía hecho mi diagnóstico cuáles eran los puntos que había que atender. Y lo que había que atender era precisamente el impacto que seguía teniendo de una manera tremenda el desarrollo sobre el aspecto social, ¿sí? Los servicios que a veces no se sienten hasta que se carece de ellos, ¿sí? Veía yo que el principal problema era las finanzas, ¿sí? Por lo general todos los municipios del estado tenían problemas financieros, ¿sí? Entonces mi primer objetivo era sanear las finanzas del municipio, y el principal ingreso del municipio era el impuestos prediales. Trajimos un instituto de Puebla, experto en cuestiones digitales, se llamaba un sistema. Se incrementó la recaudación tremenda, man.
y otras medidas, ¿no? También cuando fui de rector, me calificaban las finanzas, las firmas Standard Poor's y Fitch Rating, como finanzas sanas. Ese mismo criterio lo seguía aquí en el municipio, que me calificaran las finanzas como iban, ¿sí? Entonces, nombré un excelente tesorero, que fue el contador Máximo Curiel, que había sido mi alumno, y yo me lo traje en varios. Desde entonces andaba conmigo de escudero en todos lados, ¿no? Máximo Curiel. Y fue un excelente tesorero, y yo estaba seguro que era muy honesto y leal, ¿no? Entonces, tenía todos los atributos para ser muy buen tesorero. Y usted también fue calificado como muy honesto en su administración. Sí. Bueno, el tesorero sí que era clave, ¿no? Entonces ese era un principal problema, ¿no? Y lo atacamos y llegamos a tener tanto éxito que al final teníamos más ingresos propios que los que nos enviaba la federación. Es un único en el país, ¿eh? Único en el país. De poco, bueno, no único, sino en Baja California sí, es el único. Y con la situación también que al terminar el primer periodo, antes de salir anunciamos que pasara todo el mundo a cobrar las cuentas pendientes, y además dejé 100 millones de pesos para que el próximo presidente municipal pudiera arrancar con obras, ¿no? No que el cajón vacío, ¿verdad? No, al contrario. Yo he tenido una inquietud, contador. ¿Qué es más difícil? ¿Integrar un ayuntamiento cuando se está formando la planilla o integrar su gabinete? Mira, las dos cosas. Yo tuve el problema de que como cuando llegué a ser presidente municipal, llegué por una alianza de partidos. Sí. Toda la fórmula del cabildo, yo no tuve la oportunidad de nombrar un solo regidor. Yo tenía la oposición, que era el PAN, el PRI, y los partidos que coaligados que eran de mi partido, que yo no tuve yo no los puse. No pudo. Eso fue a partido, a nadie, ¿no? Más que yo solo el cabildo y tuve un cabildo muy pesado, ¿eh? A que veas. Tuve a Arturo de la Rosa, que fue presidente municipal después. Sí. Tuve a Tony Agúndez, que fue presidente municipal también. Tuve a Lupita del PAN, está Lupita. Sí, la presidenta del PAN, sí. Lupita, ¿qué es? Saldaña. Sí. Excelente regidora. Luego tuve a Mario Gassen, que es un empresario muy conocido. Mario Gassen Carrasco. Mario Gassen. Estuve pues al Ariel, que ahorita es secretario Ariel general. Castro Cárdenas. Fue diputado, Sí. ahorita es secretario, ¿no? Un paseo, un cabildo muy combativo y pesado, pues, ¿no? Entonces ahí yo no tenía, nada más al secretario general, que pues no tenía voto, no fue el que me llevaba las actas ahí. Entonces, así estaba integrado el cabildo. Ahora, cuando formé el gabinete, ahí sí, pues ya tenía facultades, ¿no? Pudo maniobrar. Como facultades para nombrar. De luego el cabildo me la tenía que aprobar también. Eso es lo que digo. Pero obviamente el tesorero, el sector particular, el desarrollo, todo eso, nombré gente clave, ¿no? Para que funcionara muy bien, al menos que hubiera niña, ¿no? Entonces así fue cuando se formó. En los dos aspectos, eso es bien importante, ¿no? Porque si vas a un cabildo que no te deja trabajar porque tiene facultades para bloquearte todo, ¿sí? O si tienes un cabildo que lo formas por puros compromisos políticos nada más y que no te fijas en los perfiles y que te puedan prestar ahí. Entonces la finanza, eso fue ahí. Entonces, pero por ejemplo el problema grave que había era que no había agua. ¿Y hasta la fecha? Y verás cómo estuvo la cosa. Entonces a mí me tocó la parte fuerte de hacer la desaladora. Me tocó licitar la obra. Fue el primer concurso internacional que se hizo, porque no había experiencia en México en materia de desalación de agua. La CNA no tenía gran experiencia de esa, que era normativa. Entonces fue histórico ese concurso, ¿sí? Y se arrancó bueno, hubo un problema ahí que tuvimos de que el segundo lugar se inconformó y se fue a la función pública, se tardó ahí. Y gracias a que en esa época fue la reunión de APEC, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y frecuentemente venía el presidente Fox a ver cómo iban los avances, ¿no? Entonces el gobernador, que era
que era Leonel, y yo lo recibíamos y le informábamos cómo estaba todo ahí. Entonces, él me ayudó mucho para destrabar el asunto y ya siguió el asunto de la desaladora. Entonces, la desaladora se concluyó poquito después de que yo, como un año después de que yo terminé. Ya, y me acuerdo muy bien que me dijeron lo de la empresa ahí que me iban a invitar a mí después a tomar un vaso de agua de la desaladora. Y así fue, ¿no? Pues me dieron la visita recorrido a mí solo en la desaladora, y después me llevan a dar conferencias al Estado Norte sobre desaladora, experiencias, cómo se manejaba eso. Entonces, fue una experiencia bonita. Eso de del agua, la cuestión ambiental, era un problema muy fuerte, los rellenos sanitarios. Aquí el tiradero para la escopeta ya está impactando a toda la zona aquí, esa de San José Viejo, ya se lleva olores acá para acá. En San Lucas el tiradero estaba en las colonias. Entonces, yo traía la formación de CEDUE también, pues la ecología, ¿no? Todo eso, ¿no? La zona federal. Todo. Entonces ahí compramos 30 hectáreas al ejido de Candelaria, y ahí hicimos un relleno sanitario como debe de hacerse, así, con balanza de entrada, las mallas para los exiliados, ¿no? Todo, por la normatividad que yo la conocía en esa época. Claro. ¿No? Y también aquí en el Palo Escopeta, ¿no? También limpiamos todo para hacer trincheras con toda la tecnología y todo lo demás. Entonces ahí resolvimos ese que era un problema serio. La zona federal, yo formé un área del municipio que era vinculación zona federal, porque la zona federal era, como su nombre le indica, de competencia federal, ¿no? Que lo tenía participación del Estado también. Entonces formé una dirección de vinculación que llamaba para jalar la zona federal a aquel municipio. Entonces, pues, tanto eso que limpiamos las playas y todo eso, y dimos alguna infraestructura, y después me dio mucho gusto porque todavía sigue, y esa dirección es clave aquí en el municipio, ¿no? Entonces, cómo se explota la zona federal, limpieza de playas y genera recursos para hacer. ¿Sí? Y la ecología también. ¿Te acuerdas que había mucha liberación de tortuguitas marinas? Sí. Entonces la persona que yo tenía ahí tenía esa vocación, que todavía creo que sigue trabajando. Graciela Tiburcio. Sí, cómo no. Sí, entró conmigo, sí. Todavía lo hace. Y sigue ahí. Sí, la bióloga. Bióloga, sí. Entonces, era de los temas prioritarios, ¿no? El drenaje no había, ¿sí? A mí Leonel me ayudó mucho, ¿eh? Entonces las invasiones estaban en plenitud. A todo lo que da. Entonces el gobierno del Estado compró reserva territorial en Cabo San Lucas, y aquí Ángel Salvador, que era el comisariado Fidel, aquí hizo muy bien lo de la inmobiliaria, empezaron a vender los terrenos, y ya la desaladora incluía también kilómetros de alcantarillado, de hacer todo eso. Entonces ahí se emparejaba esos problemas que decía yo, de que se sienten solamente cuando ya no lo tienes, ¿no? Sí. Entonces, cuando hace crisis la basura, hace crisis el agua, crisis las invasiones, todo esto, ¿no? Entonces, fueron los temas que yo voy a llevar en mente, en firme, atacarlos, ¿no? Que no eran obras de cabeza, pues, ¿no? Que no a todos los políticos les interesa hacer eso, ¿no? Normalmente se van por las obras que se ven y que se... ¿Cuánto tiempo llevamos, Ulises? 53 minutos. 53 minutos, casi una hora. Ya vamos a empezar a concluir. Contador, ¿se acabó la lealtad que había anteriormente a los partidos políticos? Mira, lo que pasa es que las necesidades de la gente ya no iban congruentes a lo que ofrecían los partidos, o la experiencia de gobierno que tenían esos partidos no era la que esperaban los ciudadanos, ¿no? Entonces se empezaban a salir, ¿no? Entonces, en mi caso fue algo similar. Por ejemplo, yo ya me había retirado de la política cuando perdí con Narciso, ¿sí? Sí. Yo ya había quedado ya. Entonces yo ya iba a trabajar en otra cosa. Afortunadamente, el doctor Bersunza, que te decía, yo se lo teníamos guardado por ahí, vino y me ofreció la subdelegación de Infonavica para formarla aquí. Y el dueño de la Universidad de Tijuana, Campus La Paz y Campus San Lucas, me ofrecía ser rector de las dos universidades, ¿sí? Entonces me incliné por ser de Infonavit, y ahí estuve.
Leonel cuando hacía gira me invitaba a mí en carácter de Infonavit, ¿no? Pero ya me andaba grillando Leonel. Verán, vamos a terminar ahí. Entonces me ofrece Leonel ser representante del gobierno del estado aquí en el municipio. Claro, ahí en el Pedrín. En el Pedrín. Sí. Y me dice, mira Ulises, tú mereces ser presidente municipal. Si juegas te vamos a volver a ganar. Me dice, ya tengo candidato a quien poner. Pero si entras con nosotros te vas a ganar de calle, nadie te va a ganar. Vámonos. Lo estuve pensando, fui a consultar por allá, por acá, y me animaron y así llegué ahí. Pero sin partido, ¿eh? Le dije, no me afilies, de entrada no me afilies, vamos a ver más adelante. Y así fue como llegué al presidente. No, pues excelente, contador. ¿Le quedó a deber la política usted o ella usted? Pues yo siento que salimos tablas. ¿Sí? De la política me dio lo que me logró conseguir los objetivos que me ha formado. Y yo creo que yo me entregué a la política y le di buenos resultados también. Vamos a concluir, contador, con 10 preguntas rápidas y una sola respuesta rápida. Caray. Rápida también, Vamos contador. a ver. Morena. Partido político mayoritario ahorita. PRI. Mi partido inicial. Lealtad. Indispensable en todo político. Honestidad. Lo mismo, indispensable. Mujeres. Mi madre y mis hermanas. Ciudadanos. Mi esposa. Ciudadano, lo principal en una comunidad. Democracia. Hay que cuidarla y tratar de conservarla. Pandemia. Triste experiencia. Agua. Indispensable. Dios. El mero jefe. Contador, gracias por la oportunidad de platicar con usted después de tantos años. Ojalá que no sea la última vez. Que esté muy bien, que Dios lo siga bendiciendo. Y a ustedes, amigos, estén pendientes de nuestra próxima participación en Crónicas y Testimonios de Vida. Muchas gracias y hasta luego.